Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo aquí. De verdad es algo que a mí me da un ánimo tremendo. Esto de poder compartir la palabra de Dios es algo tremendo para mí. Eh, y yo confío en que hay un versículo de la Biblia que dice, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Se podrá dar años sin germinar, pero nunca vuelve vacía. Así que confío en eso. Yo le doy a Dios toda la honra, toda la gloria y saber que Él es el que hace el cambio en los corazones de las personas. Que de repente esta palabra produce el efecto deseado, es la semilla que brota en la tierra, ¿no es cierto? Es una luz que aparece en el corazón, en la mente y se despierta algo maravilloso. Así que al fin llegamos hoy día a Tesalonicenses, que es lo que yo quería hablarles hace rato, pero creo que lo que vamos a leer aquí hoy día tiene que ver con todo lo que hemos hablado en la serie 5 eh, de las disposiciones de los tiempos, digamos, para ver los planes que Dios ha ido estableciendo a través de los años, para dar una razón de por qué Dios tiene que arrebatar a su iglesia. Hoy estamos a 18 de enero del 2025. Pronto, muy pronto, a la venida del Señor. Muy pronto. Nadie sabe el día y la hora, pero las señales están cayendo, pero a raudales. Todas las señales están cayendo juntas al mismo tiempo. Y aquel que tiene un poquito de estudio y de conocimiento bíblico, no solamente en lo que sabe, sino que en el corazón, en la mente, en su espíritu puede percibir lo que está pasando espiritualmente en el mundo, de acuerdo justamente a lo que Dios escribió a través de los siglos. Así que quiero darles esta línea de acción donde tenemos de verdad una maravillosa palabra que nos muestra cómo va a ser el detalle del arrebatamiento de la iglesia. Va a ser el efecto histórico, profético, religioso, llámalo en el nombre que tú quieras, pero va a ser el evento más grande de la humanidad de todos los tiempos, de todos los tiempos. No habrá otro evento como este, nunca más, porque hay pasajes que... Yo creo que lo que... A ver, no quiero enredarme, pero hemos dado suficientes argumentos para confiar en la palabra de Dios. Confiar que aquellas cosas, por locas que nos parezcan, por muy fuera de toda lógica, muy fuera de toda razón, si Dios las anunció son reales, porque todo lo que anunció anteriormente, siendo loco, siendo ilógico para el hombre, lo cumplió. Entonces Dios está destinado a romper la lógica del hombre. Mira, tan fuerte es este sentimiento de Dios por la humanidad que requiere humildad para poder entenderlo, que Él dice claramente que Él usa lo débil para vencer a lo fuerte. Entonces, tú ves, el mejor ejemplo que tenemos de eso, de que Dios usa a los hombres y hace milagros tremendos, fue, por ejemplo, la muerte de Goliat en manos de David. Y de esos ejemplos tenemos muchos otros en batallas. Lo mismo fue el éxodo, la libertad del pueblo hebreo de Egipto, donde se luchó contra el ejército más grande del mundo y sin embargo no se perdió ni una vida. Y fue una lucha espiritual, no fue una lucha terrenal, carnal, con armas. Esto mismo que vamos a leer hoy día tiene mucho significado, mucha profundidad y mucha base histórica y mucha base eh, teológica, fundamentos teológicos que nos dan razones para creer que esto que está viendo, que vamos a leer, es verdad. Así que sin más lo vamos a leer, ¿ya?
Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y dice así, versículos del 13 al 18. Este pasaje está muy leído ya, últimamente, pero vamos a la manera de la piedra, a la manera que yo lo entiendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿ah? Vamos a salir de la tierra y vamos a arrebatar las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Ya. ¡Wow! ¿Usted te imagina? Vamos a salir volando. Yo siempre soñé con chicos cuando era niño que volaba, que podía volar. Muchos sueñan eso. Hay significados que le dan a eso, pero a lo mejor tiene que ver con esto, que Dios te está avisando desde niño que tú iba a llegar el día que te iba a ir con él, porque Dios ha escogido lo suyo, dice, desde antes de la fundación del mundo. A los suyos están escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, él ya sabía quiénes se iban a salvar y quiénes no se iban a salvar, quiénes iban a ir al cielo y quiénes no. Dentro de su omnipotencia hay cosas que no podemos comprender en su totalidad. Pero cada vez que mencionamos estas cosas, yo te las dejo ahí flotando, porque en algún minuto se pueden conversar. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Me cuesta un poco pronunciar esta parte, no os entristezcáis. Me turba. Pues para que no se entristezcan. ¿Ya? Mira, este versículo es tremendo. Primero, está hablando que no quiere que ignoren. ¿Qué significa? Que están en la ignorancia de este hecho. No son ignorantes, pero son ignorantes en este hecho. No está hablando de la ignorancia general, sino que de un aspecto específico. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? Dios había formado esta iglesia, fue una iglesia muy bendecida, muy perseguida, pero muy doctrinal, y era famosa. Era una iglesia que había en poco tiempo adquirido mucha fama de la doctrina de la fe de estos hermanos. Pero estaban teniendo un problemita. Había, como siempre, infiltrados en la iglesia, fíjate, ya empezando la iglesia recién, infiltrados en la iglesia, ya habían dicho que la iglesia, que el arrebatamiento ya se había producido y que ellos se habían quedado. Porque se supone que cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, hay muchos de la iglesia que se van a quedar. Entonces no sabían, estaban en la confusión si ya había venido Cristo, si ya se había llevado alguno, no sé, y ellos se habían quedado. Eso es lo que pensaban, porque el que se queda. En ese tiempo no había el nivel de comunicación que tenemos hoy día en el mundo, entonces las noticias llegaban tarde, pero ellos les metieron en cabeza que el Señor ya había venido. Entonces, eh, Pablo aquí les quiere reforzar primero que saquen esa, porque eso era una ignorancia que alguien estaba metiendo dentro, y descubiertamente también. Y sobre cuál era la ignorancia, que el arrebatamiento, y dice, ¿qué pasó con aquellos que murieron
o durmieron, dice, porque la palabra aquí no usa la palabra muerte aquí. ¿Por qué no usa la palabra muerte? Porque hay un concepto teológico que la humanidad en realidad no muere eternamente. Eso es lo que nosotros vemos, es lo que sentimos. Pero hay indicios y hay constancias, aparte de las de Jesús, como la de Elías, como la de Enoch, que fueron raptados en vida, fueron arrebatados de la tierra en vida. Ellos fueron llevados al cielo. Son pocas, claro, pero hay una evidencia clara y evidente, o sea, y muy fuerte de que ellos fueron arrebatados. Entonces, para Dios, los hombres morimos una vez aquí en la tierra, pero el concepto es que los hijos de Dios, aquellos que recibieron a Cristo en su corazón y creen en su nombre y mantienen una relación con Él, un diálogo permanente, una oración, ellos van a vivir por la eternidad, van a tener una vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la promesa, la gran promesa de la Biblia. La gran promesa desde el Génesis hasta el Apocalipsis es: el hombre tiene vida eterna. ¿Te lo demuestro? Si tomamos la palabra de Dios en serio y consideramos que lo que Jesús no miente, porque Él es la verdad, ¿ya? Yo leo la Biblia, pero no sé, este sí es uno de los pocos que me sé de memoria, pero quiero que lo lean. Le está hablando Jesús, está predicando, y Él está enseñando por qué es el pan de vida. Y en el versículo 47 dice: de cierto os digo, o sea, esto quiere decir, les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es el 47? El que cree en mí tiene vida eterna. Y creer en Jesús es creerle a Jesús. No es, todo el mundo cree en Jesús. Todo el mundo dice: no, sí, yo creo en Dios. Pero nadie vive a la manera de Dios. Nadie va y le hace caso a lo que Dios quiere hacer. Cómo uno tiene que vivir, cómo uno tiene que luchar para vivir al estilo de Dios, porque no es la vida perfecta del hombre en la santidad de Dios, porque eso no lo vamos a lograr en esta tierra. Entonces, pero no es el punto. Y lo que quiero establecer es que, más que nada, es necesario que establezcamos que eh, la, la opción de tener vida eterna o muerte eterna, la muerte eterna va a ser en el infierno, y no te quiero decir lo que significa eso, porque es terrible. Pero la vida eterna es dos extremos. O sea, o vida eterna o muerte eterna. La vida eterna es vida plena de gozo, paz, armonía, tranquilidad. Mira, va a ser un lugar celestial maravilloso. Como Dios creó el mundo, imagínate, mejor, mucho mejor que eso. Y sano, sin maldad, sin guerra, sin hambre, sin lloro, sin enfermedad. Todas las cosas buenas que Dios promete para un ser humano van a estar ahí para él. En la muerte eterna están los rayos: sufrimiento diario, angustia, temor, dolor es insufrible, diario. ¿Ya? Él habla ahí que todos los días se va a estar quemando la carne y se va a reponer todos los días para que vuelva a quemarse, según dice. Va a ser un ambiente de lloro, de angustia, va azotados por Satanás todo el día. Eh, Dice que hay un gusano que se va a ir comiendo por dentro los seres humanos, no, que el gusano no muere. No sé qué significará en términos profundos por ahora, pero lo podemos estudiar más adelante. Pero los aspectos tal que Dios ofrece o vida eterna o muerte eterna. No hay purgatorio, no hay ninguna otra cosa. ¿Ya? Entonces dice: hermanos, no hagan caso, no ignoren, no hagan caso a estos argumentos que les están dando acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Mira,
La palabra que ocupan aquí en el griego es koimao. Koimao. Y no necros. La palabra necros es muerte. De ahí viene la necrofilia todo lo que tenga un concepto de necro en el lenguaje español tiene que ver con la muerte. ¿Ya? Entonces, aquí usa la palabra, como te digo, coimao, que significa poner a dormir. También significa morir o fallecer, pero el primer concepto que tiene es poner a dormir. Entonces dice, no ignoren que aquellos que ya murieron, entre comillas, murieron, o sea, pero para Dios no murieron, están vivos, están descansando, están durmiendo, no están muertos totalmente, para que no os intentescáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a ver por qué para Dios no está muerto. Te voy a dar la justificación real por qué Dios no está muerto. Vámonos a Lucas 8:49. Aparece en varias partes, pero mira, no sé si leerlo completamente, pero dice, bueno, voy a leerlo para que veamos el pasaje y este pasaje está repetido con otras personas, ¿ya? Pero estaba hablando aún cuando vino uno a casa del principal de la sinagoga, porque ahí estaba predicando en la casa del principal de la sinagoga. Y le dijo, o a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre de la madre de la niña. Este hombre trabajaba en la sinagoga, era un escriba, era un hombre importante, se llamaba Jairo. Y a él se le estaba muriendo, y fue a buscar a Jesús porque su hija estaba muriendo, y pedía que Jesús lo sanara. Él sabía, tenía confianza, y ahí en The Chosen, el pasaje es maravilloso como está escrito, ¿no? Está grabado. Y fue él a la casa y le dijo, los fariseos decían, no, si ya murió la niña. De hecho, vinieron a avisarle que ya la niña había muerto y que no había nada que hacerle. Ya estaban llorando la gente y no había una niñita de 13 años o 14 años por ahí tenía, se había muerto y no tenía remedio. Jesús le dice, no, vamos, dice. ¿Ya? Y no dejó entrar a nadie más que a lo de confianza. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. O sea, aquí había una confirmación plena, que todos los que estaban ahí llorando, la gente que estuvo, la familia, todo, estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Yo me hago una pregunta básica aquí. Si hubiera estado muerta, ¿cómo escuchó la voz de Dios? ¿Cómo escuchó? Por eso es que se dice que Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte. Nosotros somos los que nos desesperamos, nos angustiamos. Y si nos enfermamos, ay, pobre. De hecho, yo le estoy pidiendo hace rato a mi señor que me quite algunos achaques de juventud. Pero es lógico que si alguien te ha muerto, puede escuchar la voz. Puede escuchar la voz y obedecerle y levantarse y salir de su estado de muerte. No vemos este caso aquí solamente, vemos el caso de Lázaro. Cuando está Lázaro, cuando fue a... Mira, profesamente Jesús esperó 4 días de que Lázaro estuviera muerto para que ya hubiera pasado toda posibilidad de que él hubieran dado una explicación de que resucitó por otro motivo. Él dejó que pasaran los días. Todo el mundo lamentó porque dejó que muriera, dejó que se pudiera, que estuviera hediondo.
Ya tenía bastante olorcito afinado el pobre, ya tenía 4 días de muerto, enterrado, y él fue a la tumba, incluso dice que él, este es el pasaje más, el versículo más corto de la Biblia, y dice, y Jesús lloró, ¿ya? Y Jesús lloró. Eso está en Juan 11. Entonces, ¿por qué? Porque igual tenía pena por toda la situación que pasaba. Pero, ¿qué dijo Jesús cuando estaba Lázaro dentro de la tumba? Dijo, abran la puerta, saquen ábrame la puerta. Pero maestro, si ya está muerto, no, no. Abre la puerta, te digo. Abre la puerta, te digo. Le abrieron la puerta y le dijo, Lázaro, levántate y sal de ahí. Y Lázaro, como decía un, un sacristán por ahí, y Lázaro andó. Y Lázaro salió de la tumba, pues, y caminó. Y vivió un tiempo más y murió después por efectos naturales, no por enfermedad. Pero Lázaro salió y escuchó la voz de Dios. Por eso es que Dios le llama dormir y no morir. Porque el énfasis que le está dando es que ese tipo de muerte es temporal. Nosotros vamos a dormir hasta que Él nos llame y los muertos en Cristo resucitarán primero. La limitación de que sea uno o millones de muertos, para Dios no es ningún problema. Para nosotros sí, pero para Dios no es problema. Cuando Él hable, los muertos, todos los que hayamos muerto en Cristo, dice, ¿ya? Los que estemos muertos en Cristo, porque no todos los muertos se levantarán aquí, no todos. Entonces, dice, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí tenemos un pasaje que es bastante complicado, pero lo vamos a tratar de aclarar lo más rápido posible. Mire, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? ¿Usted ha conversado con algún ateo, con algún agnóstico, incluso con algún religioso? Y le pregunta a usted, ¿qué hay después de la muerte? Hay algunos que, o sea, de hecho, el ateísmo ha tomado tal control, ha llegado a un crecimiento tan importante en la medicina, sobre todo, en muchos médicos, que hoy día se ha implementado la eutanasia, y la eugenasia también, me parece, que también va por otro camino. Pero la eutanasia, porque esa gente, como Alain Delon que salió ahí, no tiene esperanza, no tiene ni una esperanza. Ellos no creen en Dios, no hay otra vida, y no. Y decir, no, pues son hipótesis. Pero yo te estoy dando argumentos bíblicos e históricos que demuestran que realmente hay un estado de dormitación, no de muerte. Y los vivos y los muertos. Cuando llegue el minuto que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, es porque justamente va a levantar a los muertos que no murieron en Cristo y van a ser juzgados por Él. Para muerte eterna. Desgraciadamente para los que no creyeron. Si nosotros analizamos, pero un poquito, el ateo es un hombre que vive sin esperanza. Por eso cuando llega el día de la muerte, lo único que quiere es morirse porque cree que va a ir a una muerte eterna, que ahí ya no tiene nada más que hacer y no hay nada más en este mundo. Y eso es una mentira de Satanás. Los tiene agarrados y los tiene listos para su cosecha y para llevárselos con él. Allá va a ir a parar. A que allá van a ir a parar, querido. La Biblia no miente. Es que los principios que yo te estoy dando son principios de un fundamento tan profundo que no hay alternativa. Y cuando te hablan de religión, no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de una verdad suprema, que tiene mucho respaldo y que es discutible. Sí, hay cosas que son discutibles, pero el 99% de las cosas que están en la Biblia no son discutibles y son reales. Y una de esas es esta. Pero Dios te da libre albedrío, por eso es que tú puedes creer o no creer, seguir o no seguir, servir o no servir. Los que no tienen esperanzas
son los aquellos que no creen en Jesús y no le creen a Jesús. Y muchos son, primero, los ateos. Los agnósticos o los religiosos no tienen, a ver, ¿qué es lo que tienen? Ellos, no, si yo creo en Dios, yo no sé, no sé, pero no, pero yo creo que me voy con Dios, yo me voy a ir con Dios. Yo no soy una mala persona, yo no he matado, yo no he robado. Eh, y tampoco se puede, oye, si tú dijiste una mentira, Dios, para él, ese mismo pecado tiene que ver con todo. Y hay una sola forma de arrepentirse. No es ir a contarle tus pecados al curita. Hay una sola forma de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no es sincero si Dios no habita en tu corazón. Todo otro arrepentimiento es arrepentimiento de palabra. Y para Dios el pecado es pecado. Una mentira blanca es un pecado. Ah, pero que no es más grave que matar a alguien o robar. Es tan grave como cualquiera. Nosotros los seres humanos tenemos ese pensamiento que por la justicia humana, el hombre que mata, el hombre que roba, el hombre que eh, es más grave, y vamos en gravedad de delito según ese delito también se le da un castigo. Bueno, acá no. Por eso es que Dios, vamos a llamarlo así, salvó al ladrón bueno y dejó al ladrón malo, entre comillas, ahí en la cruz. Porque el hombre se arrepintió ahí. ¿Sabes cómo se arrepintió? Diciéndole, Señor, acuérdate de mí. Yo no sé por qué este te está achacando a esta hora, ¿ya? Sin un mínimo respeto, pero yo, Señor, te pido que me perdone. En el fondo, Dios vio el arrepentimiento sincero de él. Le preguntó qué pecados eran. No, la conversación es que él vio el espíritu, él fue capaz de leer al hombre profundamente, lo conocía. Entonces Jesús le dijo, oye, ya vamos, tú vas a estar en el paraíso conmigo, tú vas a estar en el cielo conmigo. Entonces, la, el mayor valor que tiene esta palabra para poder ir concluyendo por lo menos el primer versículo, que es el versículo 13, es que los creyentes religiosos pueden decir esto, pero realmente no lo tienen en seguridad, no lo tienen en su corazón, saben que tienen una duda, pero no les importa, no quieren meterse más allá, no quieren averiguar qué es lo que pasa, por dónde va la micro, por dónde va la micro, no saben, ¿me entiendes? Y dejan la cosa en el aire, así como escondido debajo del colchón, y ya llegará el minuto que me muere y ahí lo voy a revisar. La verdad es que es un caso inútil. No, no hay salvación si no hay arrepentimiento y no hay, y si Cristo no ha vivido en ti y el arrepentimiento no está en ti si Cristo no vive en ti. Dios podrá tener sus acepciones, pero yo no las conozco y profundamente más allá de todo pensamiento, pero Dios es lo que dice la Biblia, la historia y todo lo que está hablando. El argumento es arrepentirse, buscar a Dios, entregarle tu vida y serás salvo, alcanzarás salvación. Termino con esto. Los verdaderos creyentes, porque, perdón, en ambos casos va a haber tristeza y angustia en estos hombres con el momento de morir. Si no, pregúntale al ateo más grande de la historia moderna. ¿Qué fue lo que dijo? Hay gente que ha luchado toda su vida por el ateísmo y cuando llega el momento de morir se dan cuenta del error y piden perdón. Han luchado contra Dios toda su vida. Bueno, eso lo vamos a ir hablando un poquito más adelante ya. Pero nosotros sí tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo resucitó, que
que nosotros vamos a resucitar con Él, que la vida que Él promete es real, que no es mentira, que todo lo que Él ha dicho tiene valor de vida profunda. No importa lo que digamos ni lo que piense el mundo, mira, tú tienes que mantenerte firme en algo. Dios es real, Dios no miente, Dios no se equivoca en una sola palabra, porque si no perdería su atributo. Su atributo es la fidelidad, la verdad, la santidad y todas estas cosas. Si un solo error en la actuación de Dios en este mundo, si un solo error se detectara, Él dejaría de ser el Dios soberano que es. El otro día estaba discutiendo, entre ganuto, entre gente que se supone que conoce Biblia. Y hay un pastor que para mí es el más grande de los pastores que hay hoy día en la tierra. Pastor Miguel Núñez, de República Dominicana. Oh, es un hombre de Dios tremendo. Y él predicó diciendo una palabra muy simpática, muy sencilla. Dijo, a mí me parece que lo que está pasando en Los Ángeles, en California, es muy semejante y me recuerda mucho a Sodoma y Gomorra. Bastó que dijera eso y se le tiraron en contra, casi se lo comieron vivo al pobre. Pero la realidad es que sí, porque no hay evento en la tierra en la cual Dios no participe. No hay, ni uno. Si Dios no participara en los eventos de la humanidad, en las grandes catástrofes y los grandes beneficios que tiene la humanidad, Dios dejaría de ser Dios. Si fuera un solo error, Dios dejaría de ser Dios. La soberanía de Dios es basura. Ni no lo es. Sería basura y no lo es. Por lo tanto, los cristianos tenemos una esperanza maravillosa. Dios nos viene a buscar, nos va a sacar de este mundo caótico que va en destrucción, va en camino de destrucción. Miren por donde ustedes, vean lo que ustedes quieran, para el lado que quieran. Muéstrenme un lado en el cual la humanidad va saliendo de su decadencia. O tiene el ateísmo. Los ateísmos que hay hoy día son cristianos, son de personas que creen en Dios, personas buenas que están tratando de hacer las cosas para Dios. El resto no está ni ahí. No está ni ahí. Lo podemos ver más adelante, como siempre. Queridos, los quiero invitar a terminar y seguir estudiando el arrebatamiento. Viene muy, muy, muy interesante, pero bueno, los dejo. Me pasé más de los 30 minutos. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Que lo pasen estupendo y tengan clever. Dúdenlo, por lo menos duden.